Más de uno puertollano, con Julián Camacho. Cuando son las 13 horas y 10 minutos, estamos con ustedes en Onda Cero Puertollano en riguroso directo y también saludamos ya a los televidentes de IMAX Televisión. Tenemos con nosotros a un escritor que es catalán de nacimiento, manchego de adopción, director de teatro, escritor, lleva ya escritas 3 novelas publicadas, La campana de Gauss, Un libro y 5 rosas y la que hoy nos va a presentar, Sangre y poesía. Les presento a todos ustedes a don José Manuel Serrano Ramón, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros, José Manuel. Gracias a ti, Julián. La verdad es que cuando me habló Fran Barba de ti, dije inmediatamente, dile que sí, que se venga para acá, ¿no? Porque yo tengo ganas de conocer esa sangre y poesía que tiene tintes de novela negra y un poquito de romanticismo, ¿verdad? Efectivamente. Es una novela híbrida. De hecho, el título completo es Sangre y poesía. El manuscrito de Frida. Sí. Yo soy muy admirador soy lector de todos, estoy siempre leyendo de 3 a 4 libros a la vez y la buena narrativa siempre me ha encantado, contemporánea o incluso alguna clásica, pero soy especialmente vicioso de la novela negra, vamos a llamarlo así, porque es que la novela negra, desde que la descubrí hace ya muchos años, me aportó una serie de sensaciones, sobre todo hablamos de la novela negra, vamos a llamarlo ya de calidad de la novela negra. Bueno, hay grandes autores que han escrito novela negra que todos conocemos, ¿no? Sí, por supuesto. Además es que en España hay una cantera, hay cantera y hay ya clásicos impresionantes. Y desde aquí aprovecho para recomendar encarecidamente a todos nuestros oyentes la figura de Francisco García Pavón, de Tomelloso. Tomellosero, manchego de pro, ¿no? Que yo creo que ha dejado ya una huella indeleble, ¿verdad? Una huella. Yo, precisamente, no fue el primer autor de novela negra que leí, novela negra española. Y lo descubrí más adelante, cuando ya había leído a Vázquez Montalbán, a González Ledesma, a Juan Madrid, a Andreu Martín, a toda esta generación. Estás diciendo casi nada, ¿eh? Estás diciendo casi nada. Sí, maravillosa. Una generación maravillosa que dio una vuelta a toda la novela negra. Yo diría incluso que llegaron a tener un prestigio, lo tienen a nivel mundial. Pero es que García Pavón estaba ahí escondidito era un manchego en Tomelloso que había salido ahí como un champiñón en medio de la meseta, porque no había una tradición importante de novela negra española. Había otro tipo de novela de serie B, pero es que él fue el primero a hacer novela de alta calidad. Es que yo creo que novela negra de alta calidad, que evidentemente es mucho más que Plinio, mucho más que mucho todo más, eso. Mucho más. Tiene reflexiones, tiene filosofía su novela, tiene descripciones del ambiente manchego. Anuncia cosas que van a venir, se anticipa, es un visionario. Su narrativa es preciosa. Además de ser de calidad, es atractiva, porque a veces se hace una narrativa de mucha calidad, pero iniciados. El lector tiene que entender muy bien la narrativa, ¿no? Para que sea de esa calidad que tú dices. ¿Cómo nace, José Manuel, la idea de Sangre y poesía? Bueno, pues me imagino que como todas las novelas, tienes una idea que te da vueltas en la cabeza, poco a poco empiezas a crear. Yo soy autor de Brújula, supongo que ya sabéis lo que quiere decir, si no, pues lo comentamos un momento. Entonces, es decir, que yo parto de una idea, de 2 o 3 personajes, una época y unos hechos. Por regla general, hay algo, siempre novela negra en mis novelas. Es decir, hay un hecho, un detective, hay un policía, en este caso una pareja de policías, Fernández y Fernández, muy peculiares, que son los encargados de ir resolviendo los crímenes que empiezan nada más prácticamente los primeros capítulos de la novela. Ya se produce el primer crimen,
Y ya pues ellos toman la investigación, pero paralelamente hay una historia social muy interesante y romántica muy interesante. Amor y desamor, ojo. No es el típico amor. Bueno, es un complemento, el amor con el desamor, ¿no? Totalmente. Hay dentro de esta novela, hay rasgos, hay vivencias de José Manuel Serrano dentro de ella. Sí, ya las hay, evidentemente. Que yo creo que todos los escritores, Se quieran dejan o no, un jirón de piel, ¿no? tienen ahí. Sí, a ver, siempre hay unas vivencias, por supuesto, tuyas. En este caso, no sabría decirlo bien. Quizá el poeta Lemus, aspirante a poeta Lemus, que es uno de los protagonistas, de ahí Sangre y Poesía, pero que al final se ve, en fin, salpicado por los hechos que ahí acontecen. Pues me recuerda un poco al José Manuel Serrano entre adolescente y joven, con sus ideales de escritor y en aquella época, sí. y que, bueno, y bastante ingenuo. Bueno, en el fondo la ingenuidad hasta viene bien en muchos momentos, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, viene bien. Lo que pasa es que te das unos cuantos trompazos, o como Es se los da cierto. él, como se También los da es el cierto, protagonista, ¿no? se da algunos trompazos. Porque el manuscrito de Frida, que es el hilo conductor de la novela, es pura invención, ¿verdad? Todo es invención, evidentemente. No, podía decir, el manuscrito podía haber existido. Ah, A eso sí, me sí, refiero. tienes razón, podía haber existido. De hecho, hay muy buenas novelas que se han basado en un Claro, manuscrito por eso que te lo alguien ha pregunto. encontrado. Pero no es el caso, el manuscrito es imaginario. Voy a decirlo, no hago spoiler porque ocurre al principio de la novela. Laura, una chica joven, época actual, prepandemia, encuentra, tras fallecer su madre, pues encuentra un manuscrito al que solo podía tener acceso tras el fallecimiento de ella, o quizá ella se lo pensaba dar personalmente, pero en un momento de la vida, pero como fallece, pues ya se lo entregan. Y ese manuscrito lo lee, se queda, en fin, muy impactada, porque hay unos hechos que ella no conocía, que le implican a nivel su vida, a nivel personal, familiar, del barrio donde vive, Vallecas, amigos, vecinos de toda la vida, personas que ella conocía, no se podía imaginar hasta qué punto habían tenido que ver con esos hechos. Y ahí decide, y su madre le deja una nota, tienes que escribir una novela porque tienes madera de escritora, y ahí empieza ella. Y esa descripción pergeñar. de ese barrio obrero del año 1996 es tan gráfica como aparece. El barrio obrero, sí, bueno, de hecho hay un protagonismo muy grande entre los... entre lo que es el barrio, es un barrio obrero. Ella no es de un barrio obrero, ella procede del barrio de Salamanca. Sí, Pero sí. por una serie de circunstancias decide instalarse allí, que ya aparece en el libro porque le atrae más, y tiene un proyecto de vida, un proyecto económico además, y se instala allí. Y entonces hay dos ambientes que están cerca el uno del otro, pero que no se tocan para nada. La cafetería, tetería, Artemisa, librería, que es un lugar de tertulias y donde se junta gente más culturilla del barrio, los maestros, tal. Es un negocio que lo rige Frida con su socia Nelly, ojo Sí. con Nelly, que al principio pasa desapercibida y luego da la campanada. Y luego está cerca de allí un bar que se llama Leño, que como su nombre indica, pues un bar donde van todos los macarrillas. Sí, del llamándose, barrio. había un grupo de rock De rock, llamado Leño. efectivamente. De hecho, pues se nombra ese grupo de rock. Y claro, pues, y paralelamente también hay historias de amor, desamor, y paralelamente hay una lucha del barrio por reivindicar una nave abandonada, que la están utilizando ocupada, con K, Sí. pero que no son pisos, es una nave, que fue una antigua fábrica, y que allí pues dan clases a chicos en fin, jóvenes del barrio que no tienen muchas salidas, intentan rescatar. Se refleja la época, ¿no? En Sí, realidad, sí, ¿no? sí, sí. Se refleja esa época. Se juntan algunas épocas porque aparece también un personaje, la feminista, que más bien corresponde a una época un poquito anterior, pero bueno, que es trasladable a esa época. Sí. Y la utilizo porque me parece un personaje muy interesante, una feminista muy radical, porque el feminismo no nació ayer. No, indudablemente que no.
Entonces, pues yo... Aunque hay gente que piensa que nació antes de ayer, pero no. Sí, efectivamente, hay gente que lo piensa, pero yo viví la oleada de feminismo de finales de los 70, principios de los 80, y realmente pues fue muy interesante. Y además apostaron muy fuerte aquellas mujeres. ¿Cuánto tiempo en escribir esta novela, José Manuel? Pues una novela, yo siempre digo que es un parto, un embarazo, un parto de 2 años. Si cuentas... Entonces, de elefante. Sí, sí. Mira, me acabo de enterar de que los elefantes se tiran 2 años. Es un parto, puede hacerse en menos tiempo, pero como nosotros no... yo no soy un escritor de estrella, no tengo un equipo de correctores, como si lo tienen los escritores estrellas. Entonces, podía hacerse en año y pico, año y 6 meses, que por cierto es un periodo donde te instalas a vivir en esa novela. Tu vida cambia y bueno, pues te pasas casi las 24 horas del día dedicado con ella en la cabeza. ¿Y qué vas haciendo cuando vas creando una trama? ¿Vas apuntando en cualquier sitio o dices, no, me voy a sentar a trabajar? Porque cuando estando trabajando seguramente llegan las musas, ¿no? Hay de todo, hay de todo. O sea, hay momentos en los cuales desarrollas una idea, sabes que tienes una escena y tienes que desarrollarla. Una escena, pues que hay unas técnicas para ello, claro. Hay una complejidad, unos diálogos, unas situaciones, tienes que preparar en fin, dándole una pista al lector, pero que no sea demasiado evidente. Y luego hay otros momentos en los cuales dejas la brújula, o sea, decides que vas a seguir recreando la historia, porque en ese momento te apetece crear puramente. Luego de ese material aprovechas una parte, un 10% o un 50%, pero lo que sí es cierto es que hay momentos en los cuales empiezas a escribir, vamos a llamarlo porque sí, pero siempre, tanto cuando estás desarrollando una escena planificada, un diálogo, como cuando te pones a crear puramente, a desarrollar, hace falta disciplina, muchísima. Muchísima disciplina. Por eso quiero preguntarte, José Manuel, si eres un escritor a tiempo parcial, porque también eres director de teatro, eres poeta, en fin, haces otras cosas. Mira, te comento. Yo fui director de teatro hace muchos años. Dirigí alguna obra en Barcelona, siempre con grupos, por supuesto, amateurs. Dirigí alguna también aquí en Ciudad Real cuando vine en el año 91. Y luego ese tema lo tuve que aparcar, porque en mi trabajo yo mi profesión es técnico de estudios de mercado. Por eso lo digo, por que eso no lo tiene digo. nada que ver. Nada, absolutamente, todo lo contrario, si me apuras, ¿verdad? Entonces, claro, pues yo en mi tiempo, en mi época en que trabajaba, familia y demás, prácticamente no podía desarrollar casi nada. Un relato que hacía así en algún hueco que tenía que me permitía mi tiempo personal, y poco más. Entonces, cuando ya tuve más tiempo, porque en la empresa donde trabajaba, yo trabajaba en 2 empresas, una consultora donde dirigía estudios, coordinaba los estudios de mercado, y luego pues otra empresa, como si dijéramos, por las mañanas, que era donde desarrollaba una actividad más rutinaria, pero que Pero vivías de ella, claro. Vivía de ella principalmente, obviamente, la otra era un complemento. Sí. Entonces, cuando la empresa principal, por decirlo de alguna manera, mi trabajo principal, y me aplicaron un ERE, bueno, un ERE negociado, en fin, y lo acepté porque yo necesitaba tiempo, sobre todo el tiempo era lo que más valoraba, pues entonces ya pude dedicarme a hacer novela, que era lo que yo venía buscando. Aunque, ojo, yo había hecho 2 novelitas, una con... Sí, bueno, bueno, no hablamos de La campana de Gauss y un libro de 5 rosas. De jovencito anterior. había escrito una por entregas, que en el instituto, con 14 años. Sí. Y entonces, pero bueno, eso no eran novelas, eran eso, pues. Pero la primera novela se llama La campana de Gauss, está sin publicar. La siguiente fue un libro de 5 rosas, sí, que está publicada también en Amazon. Y la tercera, pues esta, Sangre y Poesía, que es la que estoy... ¿Tienes necesidad de escribir y de expresarte? Sí. Es que hay un hueco ahí, cuando me han preguntado otras veces, y hablo con escritores y están de acuerdo conmigo, ¿no? Que por qué se escribe, que necesita... Hay un hueco ahí que tienes que no te lo llena nada. Puedes tener una relación maravillosa, personal, de pareja,
familiar, de amigos, social, vida cultural, vida... me encanta leer, leo muchísimo, cine. Puedes tener, pero tienes un gusanillo ahí. Sí, te entiendo. Que mientras no te sientas a escribir algo sólido, sí. algo con intención de acabarlo, un buen proyecto, no te deja... Y en ese rinconcito, ¿dónde queda la poesía? Bueno, pues la poesía queda... Yo siempre he sido... en fin, me ha llamado mucho la atención la poesía, pero no escribía prácticamente poesía. No me consideraba yo llamado a ese... Pero cuando entré en el grupo literario Guadiana, Ciudad Real, la mayoría de mis compañeros eran poetas. Y, sí. Hombre, digo, poeta, yo le llamo igual a la poeta que al poeta. Para mí la palabra poeta es una palabra que lo abarca todo. Para mí también. Entonces, y además es una palabra muy bonita. Entonces, resulta que me fui animando porque vi, en fin, empecé a leer a gente que yo tenía al lado. Ya no era leer a los grandes poetas, que eran los que yo leía de tanto en tanto, sino que ya personas como yo, que las tenía a mi lado, que se tomaban un café o una cerveza conmigo, habían hecho poesía muy bonita, muy interesante. Me fui aficionando a ellos, me animaron para que escribiera algo, escribí una poesía. Bueno, había escrito poesía, pero para el libro, el primer libro el de Un libro y 5 rosas. Sí. Había escrito porque era, no quiero mezclar libros, pero bueno, la poesía la escribía un obrero en los años 30 sin cultura, pero que era aficionado a la poesía. Entonces, no digo más porque... entonces, para no confundir a la gente con los dos libros, pero ya había escrito algunas, pero era eso, mi personaje hay un personaje que es un poeta, voy a escribirle un par de poemas para que los aparezcan ahí, pero cuando ya escribí Sangre y Poesía, yo ya había escrito unos cuantos poemas, ya me había empezado a animar, animado por mis compañeros y compañeras, y bueno, pues alguna cosa había salido medio legible. La verdad es que yo cuando he leído muy poquito de tu novela, prometo leerla íntegramente, pero cuando empecé vi aquí un poema de Alberto Moratia, que es una muy buen poeta. No solo un buen poeta, sino que tenemos que, yo creo que felicitarla, porque lo titula A todas las mujeres, y casi a mí me gustaría que tú lo leyeras. Si te apetece, sí, te paso el libro, porque es una gozada de poema, ¿no? Yo creo que Alberto Moratia hay que felicitarle porque dice tantas cosas en tan pocas líneas que además es un acierto que lo hayas incorporado ahí. Sí, no está todo el poema, ahí es un fragmento. Yo le pedí autorización a Alberto, por supuesto me la dio encantado, es un poeta que me encanta, viene mucho a Ciudad Real, de hecho está dentro de nuestro entorno del Grupo Guadiana, y me pareció tan apropiado, tan apropiado para los personajes femeninos de este libro, que decidí incorporarlo. De hecho se llama así, A todas las mujeres. A ver, Maribel, un poquito de música. A todas las mujeres que por la noche van a oscuras y oyen el silencio de corazones acelerados, aquellas sin edad y con pasado denostado, las que han roto más de un plato y en el espejo se descubren cada día cicatrices de lágrimas que caen despacio, las que no se hunden en el mar de un portazo y quieren y sienten y se acercan aunque llueva y pretenden que el aire libre no solo sea el respirado, las que nacen sin lengua y el viento las ayuda a gritar alto. A las mujeres de brazos enormes que aman, que recuerdan, que musitan entre labios, las que dicen aquí estoy, te estaba esperando. Mujeres árbol que dan sombra y paz y arraigo.
Qué bonito, qué bonito. Ya, bueno, el libro ya merece la pena, pero también fíjense ustedes con este poema. Por cierto, el libro, lo enseño a la cámara, es este, Sangre y Poesía, el manuscrito de Frida de José Manuel Serrano Ramón, que yo recomiendo a todos ustedes que puedan adquirirlo, ¿no? Porque ¿a qué público va dirigido tu novela, José Manuel? Hombre, va dirigido, bueno, hay una variedad de públicos. Es adultos, por supuesto. Hay también alguna escena subida de tono y entonces van a ser personas adultas de todas las edades, porque yo me he encontrado gente que, como hay personajes jóvenes así, de tipo rockerillos y tal, sí, pues les llama la atención esos personajes, y luego hay gente, mujeres que se sienten identificadas con Frida, que eso todas las edades entran ahí. Hombres que también les gusta la trama. No quiero decir con esto que a las mujeres les guste una cosa, a los hombres otra, ya. Simplemente que hay personas que les atrae un personaje u otro, se pueden sentir identificados con uno u otro. Sí, porque claro, es una novela un poco coral, y eso hace que abarque bastante. Y lo más importante, ¿dónde se puede adquirir la novela Sangre y Poesía? Bueno, yo, como estamos en Puerto Llano, estamos en Puerto Llano, pero te está viendo la provincia de Ciudad Real, con lo cual puedes decir el sitio que tú quieras. Bueno, vamos a ver, en las librerías de Ciudad Real se puede encontrar. Aquí en Puerto Llano lo tiene la librería Capri, a la venta, que por Eduardo ha sido bastante gentil y me ha apoyado mucho para también la Feria del Libro Puerto Llano, me facilitó posibilidad de firmar. Ya sé que hay otras librerías en Puerto Llano, no he tenido tiempo material, si lo desean pueden contactar conmigo. Imagínate que quiera alguien, algún espectador u oyente, dice, yo quiero adquirirlo. ¿Dónde? Vamos a darle una dirección o un mail. Por supuesto. Pueden buscarme en Facebook, me aparezco con mi nombre completo. Sí, José Manuel Serrano Ramón. Y luego, pues está en Amazon. Lo que pasa es que en Amazon, pues les va a costar un poquito más caro. ¿Qué precio tiene la novela? La novela vale 15 euros en la librería. No, es caro. En Amazon 15 y pico más los portes. Transporte, pero sí. Es que además, si hay posibilidad de comprar una librería, yo, pues, en fin, pediría que yo también soy partidario de comprar en la librería antes que en Amazon, evidentemente que sí. Lo que pasa es que, lógicamente, yo, al no ser un escritor estrella, tenemos que buscarnos la vida, tenemos que tratar de buscar un escaparate. No tenemos esa promoción que te hacen las grandes editoriales. Ojo, las grandes, que con las pequeñas estamos igual, ¿no? Que si lo haces por tu cuenta, casi. Y por las grandes editoriales, que ya te lo ponen en todos los escaparates de toda España, pues, y de Sudamérica, ¿no? Sí, no es mi caso, no es nuestro caso. Lo que no hagas tú, no lo hace nadie por ti. Pero vamos a ir sembrando, porque granito a granito seguramente hace un buen montón de arena, ¿no? Ojalá. Me gustaría a mí que eso fuera así. Bueno, yo te voy a comprometer, porque además me lo ha pedido Fran Barbal, que tengo que agradecer siempre su amabilidad, su gentileza. Él viene, me trae los libros y ya digo, me está trayendo tantos libros que no voy a tener tiempo de leer, ¿no? Gracias, Fran, de verdad. Yo te he conocido gracias a él. Bueno, y él me ha pedido que algún día te hagamos, y te llamaré, un Cuéntame. Y vengas al programa estrella de IMAX Televisión para que nos cuentes muchas cosas, ¿no? No quiero pasar la oportunidad de hablar del Grupo Guadiana, aparte de lo que tú me quieres decir, porque el Grupo Guadiana afortunadamente está formado por gente muy cualificada. Estáis gente extraordinaria, ¿no? Hay gente extraordinaria. Yo te puedo decir que cuando contacté con el Grupo Guadiana, yo era un escritor solitario, y gracias al grupo, bueno, sí, tenía contacto con algún que otro escritor, pero eran de los conocidos, de los más conocidos y por otra vez de Facebook y tal, pero yo estaba solo, ¿no? Y cuando conocí el Grupo Guadiana, además del apoyo que me dieron, la amistad que me brindaron, lo que aprendí con ellos, porque además tuve acceso, vi ellos también las dificultades que tenían para publicar, para cómo sus procesos creativos, siempre hablas de ellos, hablas de temas, empecé a acudir a recitales, o sea, ese intercambio es tan fructífero y te sientes arropado, ya no te ves solo. Qué importante es eso, ¿no? Sentirse arropado, y además la labor que estáis haciendo, ¿no? Porque, insisto, estáis la creen de los escritores y poetas de esta tierra.
Muchas gracias. Yo, vamos, más que creo que hay gente mejor que yo en esta tierra, por supuesto. Y bueno, de hecho también estoy en el Club de la Novela Negra que hay en Ciudad Real, en Club de Novela Negra. Eso no lo sabía yo. Sí, sí, bueno, y de hecho Mancha Negra ya se celebró con restricciones el año pasado. Sí. Participé en la mesa inaugural y este año moderaré la mesa inaugural. Vienen, lo recomiendo a todo el mundo, es en mayo. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser? En mayo. Pues 20 días antes y lo hablamos aquí, lo Sí, contamos sí. aquí, claro. Está José Ramón Gómez Cabezas, que es la persona que más sabe de novela negra que yo de la provincia de Ciudad Real y casi de Castilla-La Mancha, que es un poco el organizador. Y luego vienen figuras de muy alto nivel. O sea, pues aquí tenéis vuestra casa para divulgarlo. Yo os lo recomiendo encarecidamente. Te quedaba un matiz. Quería explicar un pequeño detalle si me da tiempo. Sí, claro que sí. Precisamente hoy, en otro medio de comunicación hablaban de que la realidad supera la ficción. Entonces yo quiero explicar una anécdota lo más brevemente posible. En este libro aparece una nave ocupada que se llama La Botonera, inventada por mí, en una zona de Vallecas, donde se desarrollan una serie de acontecimientos, parte de la trama. Bien, yo me inventé esto y resulta que me entero hace pocos meses de que existe eso allí donde yo lo puse, exactamente igual, y que se llama La Atalaya. No solamente existe, sino que además les concedieron el premio de Ciudadano Europeo, creo que es 2020, por su labor durante la pandemia, Sí. De llevar comida a casas de gente. Total, que contacté con ellos, me invitaron a ir allí, los visité, ya los he visitado en un par de ocasiones. Son gente magnífica, que hace una labor extraordinaria. Y lo que me ocurrió es que me sentí dentro de la novela, porque era el mismo ambiente que yo describía, los personajes. Oh, qué interesante. O sea, y ahí pues es una de las ocasiones, ellos me dijeron si me había inspirado en ellos. Dijo, no, os juro que lo que aparece en mi libro es fruto de mi imaginación. Pues enhorabuena, doblemente. Muchas gracias, y como paradoja de la vida, pues me parece, mejor dicho, como paradoja literaria, me parece muy interesante comentar esto. Don José Manuel Serrano Ramón, autor de Sangre y Poesía, el manuscrito de Frida, ha sido un placer. Igualmente, Julián, muchas gracias.